La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas sobre la administración Biden. Veamos esta última rueda de prensa de la Casa Blanca. Esta mañana hubo otro tiroteo en una escuela, esta vez en St. Louis, Missouri. Por lo menos 3 personas perdieron la vida, incluyendo el presunto atacante, y hubo varios heridos. Nuestros corazones están con todos los afectados por este acto de violencia y especialmente los familiares de los fallecidos, las familias y los socorristas. Después de Uvalde, Parkland e incontables otras comunidades en el país, necesitamos medidas adicionales para ponerle coto a la violencia armada. Cada día que el Senado deja de enviar para promulgación legislación sobre esta materia o tomar otras medidas, es un día más de retraso para las familias afectadas por la violencia armada. Hoy en Sudáfrica comenzaron las conversaciones de la Unión Africana para conversaciones sobre Etiopía. Felicitamos a Sudáfrica por ser la nación anfitriona y por apoyar al alto representante Obasanjo de la Unión Africana y a los demás miembros del grupo, la GUCA, y el expresidente de Kenyatta, para facilitar un acuerdo. Como le dijo el presidente Biden en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, es necesario un proceso de paz para acabar con la lucha en Etiopía y para restablecer la seguridad para sus pueblos. Estados Unidos ha estado profundamente involucrado para el lanzamiento de este esfuerzo de mediación. Nuestro enviado especial para el Cuerno de África, el embajador Mike Hammer, ha estado en la región en las últimas semanas y estará participando también. Después de casi 2 años de conflicto, la crisis en el norte de Etiopía es una de las peores crisis humanitarias del mundo. El acceso humanitario está mayormente bloqueado desde agosto. La nutrición de emergencia y los suministros se han agotado en muchas áreas y hay poblaciones severamente desnutridas, especialmente niños menores de 5 años, y va a haber una mortandad si no se toman medidas. Este conflicto no tiene una solución militar. Le pedimos al gobierno de Etiopía y a las autoridades que trabajen con seriedad en estas conversaciones para lograr una cesación inmediata de hostilidades, para brindar asistencia humanitaria al pueblo etíope, para evitar violaciones y atrocidades contra los derechos humanos y para ayudar a Eritrea y al norte de Etiopía. Estados Unidos insta a las partes a zanjar sus diferencias mediante el diálogo para evitar más abusos de los derechos humanos y hemos dejado en claro ante las partes en días recientes los que cometan atrocidades van a responder por ello. Con respecto a las noticias desde Gran Bretaña, como saben, es protocolo que el presidente espere hasta que el primer ministro entrante se haya reunido con el monarca para presentarle sus felicitaciones. El presidente Biden está ansioso por conversar con el primer ministro Sunak para continuar con la cooperación estrecha con Gran Bretaña. También quiero hablarles de lo que está haciendo el presidente para bajar los precios y para darle un respiro a los estadounidenses. El gobierno Biden sigue trabajando a toda marcha para poner en práctica el plan de condonación de deuda estudiantil de acuerdo con las disposiciones legales. Esta orden provisional no impide que se presenten las solicitudes en studentaid.gov ni se revierte la decisión de una corte inferior sobre el caso, ni se sugiere que el caso tenga méritos. Simplemente se está posponiendo el desembolso de fondos hasta que haya una decisión. El Departamento de Educación seguirá revisando las solicitudes, preparándolas para transmitirlas a los prestamistas. 22 millones de personas ya han solicitado este alivio. El presidente espera que la gente se inscriba en studentaid.gov si no lo han hecho aún.
Él va a seguir combatiendo los esfuerzos de funcionarios republicanos que están tratando de bloquear esta asistencia a las familias de clase media. También hemos visto progreso para bajar los precios en los expendios de gasolina. Los precios han seguido bajando por tercera semana y están bajando en todos los estados del país. En promedio nacional, el precio ha bajado en $1.22 por galón desde el mes de junio. Esto le está ahorrando a familias con 2 vehículos cerca de $130 al mes en promedio. De acuerdo con analistas de la industria, el precio más común de gasolina en el país es de $3.49 por galón. Algunos estados donde se habían visto aumentos recientemente han registrado bajas considerables. Por ejemplo, en California, Oregón, Washington, ha habido bajas de hasta 25 centavos por galón, y en otros estados también estamos viendo bajas de 10 a 15 centavos por galón, y el presidente va a seguir haciendo todo lo posible para que los precios bajen. Al mismo tiempo, las empresas de energía que están obteniendo ganancias sin precedentes deben pasar parte de estos bajos costos a los consumidores, y el presidente sigue pidiendo eso. Finalmente, queremos felicitar a los millones de estadounidenses que celebran Diwali. El presidente y la primera dama tendrán una recepción al respecto y los acompañará la primera dama, la primera vicepresidenta de Estados Unidos de ascendencia en el sudeste asiático. Habrá un festival de luces aquí en la Casa Blanca junto con millones de estadounidenses que celebran esta festividad y que la han integrado como parte importante de la cultura estadounidense. ¿Preguntas? El presidente hablaba hace poco de la proscripción de armas de asalto. ¿Qué puede pasar si los demócratas no mantienen el control de la Cámara de Representantes? No olvidemos que el presidente logró algo que no se había hecho en 30 años, que fue lograr la aprobación de una propuesta bipartidista para lidiar con la violencia armada. Gracias al liderazgo del presidente pudo conseguirlo y él va a seguir trabajando en eso. Hace 30 años, se recordarán, él fue uno de los líderes en la proscripción de armas de asalto. Él sabe cómo hacerlo, sabe qué es lo que hay que hacer al respecto. Pero bueno, esto es parte de a lo que nos preguntan siempre. Cada vez que me preguntan cuál es el mensaje del presidente para los estadounidenses. Su mensaje para los estadounidenses es que hay una elección que habrá que hacer. Sin entrar en temas electorales o políticos desde aquí, es evidente. Si ustedes piensan en lo que quieren hacer los demócratas, lo que quieren hacer los demócratas y este presidente, y lo que estamos haciendo con nuestras políticas económicas, generando empleos, desarrollando una economía que beneficia a todos, eso es sumamente importante. Y eso es lo que queremos hacer. Lo que los republicanos quieren es arrebatarnos eso. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo de aquí en más? ¿Cómo vamos a proteger la salud de las mujeres, el derecho de las mujeres a elegir? Por eso tenemos que legislar. Lo que quieren hacer los republicanos es afianzar Dobbs, quieren una prohibición nacional del aborto. Eso significa, si usted está en un estado demócrata o republicano, le van a arrebatar ese derecho. ¿Cuánto le preocupa a el gobierno el tema de la seguridad? Le estamos dando seguimiento a esta situación. Un par de puntos que queremos compartir es que el gobierno federal está comprometido a trabajar con nuestros aliados estatales y locales para garantizar la seguridad del sistema electoral, desde el registro de votos hasta los cómputos. El FBI ha participado en la emisión de un boletín hablando de la preparación para la seguridad electoral. Indica que cualquier tentativa de interferencia cibernética contra la infraestructura electoral es improbable que
impida o afecte significativamente la votación. Al día de hoy, el FBI y CISA no han tenido reportes de actividad cibernética perniciosa que haya impedido que votantes registrados depositen sus votos o que se haya comprometido la integridad de los votos depositados o que se afecte la precisión de los registros de votantes. Los esfuerzos en este sentido han sido localizados con poco o ningún efecto en el proceso electoral. Dicho esto, vamos a seguir atentos a cualquier amenaza que surgiera para el proceso electoral y esto encontrará una respuesta coherente de múltiples agencias. Usted mencionaba las 22 millones de personas que han solicitado condonación de deuda estudiantil, que lo consideran decisivo. ¿Cuánta confianza tiene la Casa Blanca en su autoridad para hacer esto posible? ¿Y no les preocupa que puedan darle falsas esperanzas a millones de estadounidenses? El presidente ha sido claro en lo que quiere hacer. Quiere darle un alivio a las familias de clase media del país que se han visto afectadas por la pandemia. Quiere darles la oportunidad de reducir esta deuda que es un lastre para millones de personas, que demora el pagar la cuota inicial de una vivienda. Así que el presidente se quiere asegurar de que hacemos esto. Nuevamente mencioné que 22 millones de personas ya se han inscrito, pero esto pudiera llegar a 40 millones de personas. Esto le daría a casi 40 millones de personas una oportunidad, gente que gana menos de $75,000 al año. Esto es crucial, así que vamos a seguir trabajando para que la gente pueda seguir presentando sus solicitudes y el proceso legal está en manos de los abogados de la presidencia y el Departamento de Justicia, pero eso no va a frenar nuestro mensaje. Sabemos que hay quienes se oponen, que no quieren ayudar a los estadounidenses de clase media. Eso no nos va a detener. Esta pugna legal pudiera demorarse algún tiempo. ¿Consideraría el presidente extender la pausa sobre el pago de préstamos estudiantiles? No voy a entrar en cuestiones hipotéticas. Veremos cómo se desarrolla el proceso y hacia dónde se encamina. No nos vamos a precipitar. Esta es una orden provisional, así que no queremos adelantarnos. Esto no cambia el hecho que una corte inferior desestimó el caso, no olvidemos eso, o tampoco se está diciendo que el caso tiene mérito. Así que, como decía, vamos a seguir preparándonos para actuar, cumpliendo las leyes, por supuesto. Los invitamos a que se inscriban en studentaid.gov. Esto es un revés provisional, pero no tengo nada que anunciar sobre ideas en ciernes o algo así. Vamos a hacer todo lo posible para seguir diseminando el mensaje, que la gente se inscriba, pero nuevamente esta es una orden provisional que no sugiere que el caso tenga mérito alguno. Así que vamos a continuar adelante. Este fin de semana el presidente de China ganó un tercer periodo de gobierno. ¿Qué significa esto para la relación bilateral? Voy a responderle al revés. No hay ninguna reunión que anunciar o que adelantar entre el presidente y el presidente de China, pero nuevamente no vamos a comentar sobre la política interna de la República Popular China. El presidente Biden y nuestro gobierno están concentrados en manejar de manera responsable la competencia con China y en defender nuestros intereses en cambio climático, seguridad global. Seguimos haciendo esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación. Como ha sido hasta ahora, hemos tenido unas 5 llamadas al presidente Xi que han sido reseñadas para ustedes y pensamos que es importante que estas conversaciones continúen y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a reuniones en el G20, no tengo nada que adelantar.
Hoy el Departamento de Justicia indicó que 4 ciudadanos chinos, incluyendo 3 funcionarios de inteligencia, habían sido acusados de reclutar agentes en Estados Unidos. Nuevamente, el Departamento de Justicia tiene sus procesos para notificar sobre acciones legales. Voy a ver si les puedo compartir algo. El anuncio fue hace poco, pero lo remitiría al Departamento de Justicia. Una evaluación de los sistemas educativos del país muestran un revés considerable en destrezas matemáticas y de lectura en el país. ¿Qué pasa con las consecuencias económicas del coronavirus, de la pandemia? ¿Habrá un esfuerzo para enfrentar las consecuencias educativas de la pandemia? Cuando el presidente asumió su cargo, esta era una de sus máximas prioridades, la reapertura segura de las escuelas. Y esto era muy importante especialmente para millones de niños en todo el país. No olvidemos que cuando él asumió el gobierno había un terrible manejo de la pandemia por parte del gobierno anterior y no era posible tomar estas medidas a expensas de nuestros niños. Él se puso a trabajar y el primer paso fue reabrir las escuelas, cosa que hizo. Se abrió el 46% de las escuelas y en poco tiempo pudimos abrir las escuelas a plena capacidad, poco después que el presidente asumió su cargo. El secretario Cardona decía esta mañana que la evaluación es inaceptable. El presidente considera, y lo dijo el secretario Cardona también, siempre hemos sabido que la reapertura de las escuelas no bastaba. Enfrentamos un virus de una vez en una generación y esto ha tenido un impacto considerable en nuestros estudiantes. En cuanto al plan de rescate para Estados Unidos, este fue un enfoque del gobierno para darle fondos esenciales para que se ayudara a los estudiantes a superar el impacto emocional, mental. Debemos recordar que ningún republicano en el Congreso votó por estos proyectos de ley, algo crucial para reactivar la economía. Esto incluye la reapertura de las escuelas. Así que alentamos a las escuelas de todo el país a utilizar los fondos del plan de rescate para Estados Unidos para beneficio de los estudiantes y estamos lanzando un esfuerzo nacional para que los estudiantes se puedan recuperar con estrategias probadas, ampliando tutorías durante el verano y ayuda después de horario escolar. Eso es parte de esta importantísima legislación cuya aprobación consiguió el presidente. Faltando días para el cierre de la campaña, aparte del viaje a Pensilvania, el presidente no tiene otros viajes previstos. A 2 semanas de las elecciones, ¿cree el presidente que está haciendo todo lo posible para llegar a la meta? Bueno, debo ser cuidadosa con lo que digo porque respetamos la ley Hatch. Pero miren, cuando el presidente habla, tiene una enorme influencia y en las últimas semanas él ha podido emprender esa conversación nacional. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que han decidido, deben decidir los estadounidenses? Y él habló del alivio de la deuda estudiantil, habló de la economía, habló de infraestructura, ha hablado del aborto, de lo que significa el que una mujer pueda tomar una decisión de esta índole. Así que prácticamente todos los días vemos al presidente hablándole al país sobre eso, sobre qué es lo que está en juego. Y continuamente estamos viendo temas y políticas muy populares con el pueblo estadounidense. Cosas que quiere el país, como una baja de precios. Los republicanos no quieren eso, no quieren que la población tenga cuidado médico más accesible o energía de menor costo. Lo primero que quieren hacer es revertir la ley de reducción de la inflación. Todos los elementos de esta ley son populares entre los estadounidenses. Y en cuanto a planes de viaje del presidente,
No me voy a adelantar al presidente. Habrá otros viajes. Él irá a Pensilvania esta semana. Visitará la reunión del Comité Nacional Demócrata y visitará Florida. Esta visita presidencial coincide con un repunte sustancial en las instancias de antisemitismo. ¿Cuál es la opinión del presidente? ¿Será esto un tema de sus visitas o piensa que el país debería responder a esto? El mundo corporativo, por ejemplo, yo solo puedo hablar por el presidente. Él considera que su gobierno y su equipo de gobierno deben responder a esta situación. El presidente prometió sanar el alma de la nación después de 8 años de división y de odio. Él ha sido muy claro en qué es lo que se necesita. Así que cuando quiera que surjan ese terrible flagelo del antisemitismo o el odio, tenemos que confrontarlo, no solo en el discurso político, sino también en nuestras vidas cotidianas. Esto es algo que vamos a seguir denunciando. Es terrible, es peligroso, es detestable, y él considera que como líderes políticos de cualquier bando, esto amerita ser denunciado. Él va a condenar esta situación y va a condenar estos casos en los términos más enérgicos. Yo he hablado antes de esto, cuando vimos la situación en Los Ángeles y hablábamos del caso de los concejales de Los Ángeles, demócratas, y hemos sido muy claros. No importa si la filiación política es demócrata o republicana, esto se debe denunciar. Y vemos a miembros republicanos del Congreso, en el Congreso y en otros ámbitos, haciendo estos comentarios detestables, racistas y antisemitas, sin denunciarlos. Y el presidente no va a manejar estas situaciones de esta forma. Lo va a denunciar, no importa cuál sea la inclinación política. No hay cabida ninguna para este tipo de lenguaje de odio en nuestro discurso político. En cuanto a los préstamos estudiantiles, si se resuelve el caso legal, ¿comenzaría la gente a recibir asistencia antes de las elecciones de mitad de periodo? Miren, nuestra meta no es que el desembolso sea antes de las elecciones de mitad de periodo. Lo que queremos es darle a los prestatarios estadounidenses los beneficios de este programa del presidente cuanto antes. Por supuesto que tenemos este litigio pendiente y vamos a seguir trabajando para que la gente pueda someter su solicitud en línea y puedan saber si son elegibles para esta ayuda. Esto no es algo que elegimos nosotros. Esta es una promesa de campaña y el presidente se va a asegurar de darle un respiro a los estadounidenses. En momentos en que los estadounidenses están lidiando con altos costos, y aquí hay una oportunidad de darle a la gente un respiro y más oportunidades para beneficiar a sus familias. No tengo ningún anuncio que hacer, pero la primera dama está muy emocionada que su equipo vaya a la Serie Mundial, pero no tengo anuncios que hacer.
no tengo nada que compartirles en este momento, pero ciertamente la residencia Biden hay mucha emoción. El presidente no quería discutir mucho hoy el tema de la economía, pero el asunto es cuál es su perspectiva sobre estos temas. Hay quienes dicen que el gobierno ha reducido el déficit, pero si uno ve, el gasto ha sido mayor. La reducción del déficit se está yendo en los préstamos estudiantiles y se dice que el presidente Trump fue el primero desde Hoover que perdió empleos durante su gestión, pero en realidad esos empleos ya se habían añadido antes. Son pocos los trabajos que eran actualmente nuevos. ¿Cómo puede la gente tomar en serio el mensaje de la Casa Blanca cuando parece que fueran tretas políticas? Primero que nada, esto se tiene que tomar en serio. Déjeme recordarle las reducciones impositivas de Trump que no estaban cubiertas en el presupuesto. También quiero recordarle al pueblo estadounidense qué pasó en enero 2020 o 21 o 20, cuando los pequeños negocios del país estaban cerrando, más del 40% de las escuelas estaban cerradas, no había una respuesta coherente al COVID, y gracias al plan de rescate para Estados Unidos, que los republicanos se negaron a apoyar con su voto, el plan de rescate para Estados Unidos logró la reapertura de las escuelas, de los negocios, y nos puso en una posición idónea para reactivar la economía. Miren, no se base en lo que yo le digo. Vea las estadísticas. Tenemos el desempleo más bajo en 50 años. Y se muestra lo que hemos podido hacer, aún con un mercado laboral sólido, gracias a las políticas económicas del presidente. Esto ha sido posible. Con gusto me gustaría escuchar su próxima pregunta. Los republicanos en el Congreso han sido muy claros respecto a qué es lo que quieren. Y el presidente ya ha hablado y los estadounidenses van a tener que tomar una decisión. Dicen que lo primero que quieren revocar es la ley de reducción de la inflación. Bueno, si no logran eliminar Medicare y Medicaid, nos van a tomar en rehenes, van a cerrar el gobierno. Eso no ayuda a curar el problema de la inflación, más bien lo acrecienta. Esa es la diferencia más crucial en este sentido. ¿Por qué entonces no se obvia el lenguaje cargado, que es un tanto irrelevante? La reducción es real, como dijo el presidente la semana pasada, es también algo histórico. Estas son cifras concretas, con significación. Cuando hablamos de la economía, pero son las políticas del presidente lo que ha ayudado a reducir el déficit. En 2017, los republicanos, con el mayor gusto, votaron por una reducción multimillonaria en impuestos. La diferencia es clara, cómo lidiamos en nuestro partido con las familias de clase media, con la gente que ha perdido empleos y demás. Cuando el presidente habla de sus políticas económicas, como lo hizo el viernes, como lo hizo hoy, en el contexto de las elecciones de mitad de periodo, él dice que esto sería un cambio. Pero, ¿a qué se refería? ¿Cambio de dónde a qué? Bueno, debo ser cuidadosa aquí y no hablar de elecciones o política, pero
Va a haber muchas encuestas en las próximas semanas. No me quiero adelantar. Como saben, las encuestas suben y bajan. Es como una montaña rusa. Así que no me quiero adelantar. Dejaré que sus palabras sean las que lo digan. Yo no me quiero adentrar en este tema, pero vamos a ver mucho en las próximas 2 semanas. El secretario Blinken dijo que Estados Unidos cree que Rusia se estaría preparando para acusar a Ucrania de usar una bomba sucia. ¿Tienen ustedes una razón para pensar que Rusia estaría orquestando un ataque bajo una premisa falsa? Déjeme reiterar lo que dijo el secretario. Nosotros rechazamos estas alegaciones falsas de Rusia, diciendo que Ucrania quiere usar armas nucleares. El ministro Kaliva de Ucrania emitió un comunicado esta mañana e invitaron formalmente a la Oficina Internacional de Energía Atómica para contrarrestar las aseveraciones sin sentido de Rusia. Nuestro compromiso con la transparencia le dará al mundo la garantía necesaria para ver a través de cualquier tentativa de Rusia de usar esto como un pretexto. En cuanto a la pregunta, bueno, felicitaciones y bienvenido nuevamente. Felicidades por la familia creciente. Por supuesto que nos preocupan estas falsedades que sirvan como fundamento de otras acciones bélicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta situación, nada indica que Rusia esté dispuesta a usar armas nucleares o que algo amerite cambiar nuestra postura defensiva. El viernes, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer las cifras de interacciones entre la patrulla de fronteras y la gente allí. En algunos casos se estaban repartiendo hamburguesas. Los republicanos tienen una explicación para esto, pero lo que estamos viendo es un reto migratorio protagonizado por gente que está huyendo de un régimen opresivo. Lo vemos en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba. El número de individuos que llega de Venezuela, de Nicaragua o Cuba se elevó más de 125% desde el año pasado. Y mientras tanto, si ustedes ven, ciertos nombres son menos frecuentes ahora que hace unos años. Es lo que estamos batallando. Pero mientras tratamos de enfrentar estos retos, tenemos algunos gobernadores que le están dando la espalda a la gente que está huyendo de estos regímenes. El mismo presidente ha dicho que esta gente está siendo tildada de ser peones del sistema. Vamos a enfrentar estos retos. El 12 de octubre anunciamos que el Departamento de Seguridad Nacional anunciaría una serie de acciones conjuntamente con México para ofrecer una forma limitada y segura que los venezolanos puedan venir a Estados Unidos sin caer en manos de contrabandistas. Desde entonces hemos visto un gran número de venezolanos tratando de cruzar la frontera. Así que estamos trabajando cada día para atender las necesidades en la frontera sur. Más temprano el Wall Street Journal informaba que se había visto a gente en el gobierno saudita diciendo que está emponzoñada internamente,
¿Qué dice al respecto el presidente en cuanto al expresidente Trump y el presidente Biden? No tengo comentarios. Y sobre el mensaje económico que le hemos escuchado al presidente, él siempre habla de la disyuntiva para los republicanos. Los demócratas tienen sus propias posiciones. Me pregunto si el presidente ha hablado de cómo puede trabajar con el otro partido de manera bipartidista para evitar el caos de un gobierno dividido. ¿Hay alguna solución viable? Déjeme decir algo sobre su primera pregunta. No voy a comentar sobre declaraciones ridículas, pero voy a ser muy clara. El presidente ha sido muy claro desde el comienzo de su gestión que necesitamos revisar nuestra relación con Arabia Saudita. Esto es algo que vamos a seguir revisando y cuando tengamos algo concreto lo vamos a compartir. Las decisiones de la OPEC Plus recientemente son reflejo de la situación con Rusia y esto va a perjudicar a muchas economías alrededor del mundo. El presidente probablemente tendrá más que decir al respecto y lo vamos a escuchar directamente de él. En cuanto a la segunda parte, no le voy a dar más relevancia. En cuanto a su segunda pregunta, mire, no es mi palabra contra la de nadie. ¿Qué es lo que van a hacer contra la economía? Los demócratas en el Congreso han dicho claramente que que los republicanos quieren recortar Medicare y Medicaid. Eso afectaría al país. Y si esto no se hace, amenazan con el cierre del gobierno. También han dicho que van a revertir la ley de reducción de la inflación. Nuevamente, si lo hacen, esto va a eliminar la capacidad de Medicare de negociar precios de medicinas para obtener precios más accesibles. En momentos en que las familias de clase media están lidiando contra la inflación. También el cambio climático, cosa que queremos arrebatar. Esto es lo que ellos dicen, que estamos poniéndole límites a las decisiones. ¿El presidente ha descartado recortes o los hará de manera imparcial? ¿Pudiera usted verificar que decir que el presidente debería ser limitado aún más el año pasado? Él va a hacer todo lo posible para reducir el déficit. No sé en cuánto, pero sí queremos asegurarnos. Sé que ustedes siguen trabajando en cuanto al tema de China, pero desde su perspectiva, si esta reunión ocurriera frente al trasfondo de hoy, ¿qué se hará para evitar que los administradores se conviertan en instrumentos? En cuanto a lo que puede ocurrir o no, como saben, el presidente ha hablado varias veces con el presidente Xi. Les dimos una sinopsis de la conversación sobre la agenda bilateral. ¿Puede usted decirnos, mucha gente ha visitado China? ¿Confía usted en que pueden llevar un mensaje claro sobre lo que quieren lograr? Cuando digo que vamos a mantener abiertas las líneas de comunicación, incluyendo a nivel de líderes, eso es algo que hemos estado haciendo desde hace ya algún tiempo y vamos a seguir. Tradicionalmente, los presidentes
hablan después de las elecciones de mitad de periodo sobre la decisión del país. ¿Algo que nos pueda adelantar? No me voy a adelantar a cualquier anuncio del presidente. 30 miembros de la Cámara le escribieron a la Casa Blanca pidiendo un cambio de estrategia frente a Ucrania, diciendo que se necesitan contactos más directos con Rusia. Mi pregunta es, ¿piensa la Casa Blanca cambiar de rumbo? Y segundo, ¿podemos estar viendo una fractura entre los demócratas sobre la guerra en Ucrania? Hemos sido muy claros en que no se van a tomar decisiones sobre Ucrania sin la participación de Ucrania. El presidente Zelensky tendrá que tomar decisiones sobre negociaciones o conversaciones con Rusia. Esto depende de los ucranianos. Lo vamos a seguir apoyando mientras que sea necesario. Nuevamente, lo he dicho muchas veces, esta es una guerra no provocada. El presidente Putin la puso en marcha. Él pudiera parar la guerra hoy mismo si quisiera. Vamos a seguir apoyando a los valerosos ucranianos que están combatiendo cada día por su libertad y su soberanía. Pero depende del presidente Zelensky. Un grupo de demócratas están cuestionando la estrategia de la Casa Blanca. Yo no he visto la carta. Le puedo decir que ciertamente estamos agradecidos del apoyo bipartidista que hemos visto en los últimos meses durante la guerra, y vamos a seguir teniendo abiertas las líneas de comunicación. Vamos a conversar con miembros del Congreso, pero no tengo una respuesta directa a dicha carta. Sobre el COVID, ¿qué va a decir el presidente mañana cuando reciba sus refuerzos? El presidente considera importante recibir públicamente su refuerzo del COVID. Es el momento idóneo después de su infección en el verano, y le quiere dar el mensaje al país de que la vacuna es segura, efectiva, está disponible y es gratis. Antes de que llegue el invierno y surjan sus variantes, este es el momento de ponerse una vacuna actualizada. Y esto es algo que le pueden decir a su público. Vamos a atacar la variante BA5. Tendremos más detalles mañana, pero le puedo decir que seguimos viendo tendencias alentadoras en vacunación. Por ejemplo, en las primeras 3 semanas se pusieron más de 7 millones de vacunas. Hemos visto cómo la cifra ha seguido en aumento, y las cifras normalmente son más altas después del fin de semana. Queremos llegar a los grupos de más alto riesgo, especialmente los ancianos, y aquí se ha progresado. La mitad de las vacunas han sido para ancianos, lo que significa que 1 de cada 5 ya ha recibido sus refuerzos actualizados. Estamos utilizando los fondos existentes en esta campaña y seguimos instando a todo el que tenga una plataforma a que la utilice para promover la vacunación. Un seguimiento. Volviendo al presidente, ¿nos puede decir cuál es la agenda para la reunión con el presidente de Israel? El presidente está ansioso por recibir al presidente de Israel. No tengo nada específico que compartirles sobre el temario o las discusiones, pero nuevamente él está ansioso por tener esta reunión, y cuando esté más cerca les daremos más detalles. Hay informes conflictivos sobre Elon Musk. Una revisión de seguridad nacional. Comentarios preocupantes en Twitter, contactos con Medvedev.
Eh, por el otro lado, se dice que el gobierno estaría conversando con él sobre el tema de las protestas en Irán. ¿Cuál es la relación entre el Ejecutivo e Elon Musk? Sé que hay mucho interés en este tema. Hemos visto esos reportes, no son ciertos. No es cierto que hay una revisión de seguridad nacional y ciertamente no tengo nada que añadir a ese tema sobre Elon Musk o lo que haga o deje de hacer. ¿Qué tipo de relación quiere tener el presidente con el nuevo primer ministro británico? ¿Considera el presidente que las democracias están comprometidas en este momento? Estados Unidos y Gran Bretaña son aliados firmes y de larga data. Eso no va a cambiar. Sabemos que van a seguir siendo aliados confiables en múltiples temas, incluyendo hacer que Rusia responda por su agresión en Ucrania. Vamos a trabajar muy de cerca con el nuevo primer ministro. Esta tarde el presidente tiene una sólida relación con los indo-estadounidenses. ¿A qué se refiere? Bueno, no. Como saben, cuando él fue vicepresidente, él realizaba estos eventos en la residencia vicepresidencial. En cuanto a cuán pronto, no tengo detalles que darle, pero con gusto lo averiguaré. Sobre el evento de vacunación mañana, la Casa Blanca va a insistir en que necesita más fondos y ven alguna posibilidad de un avenimiento con el Congreso antes o después de las elecciones de mitad de periodo. Pensamos que estos fondos adicionales son cruciales. Sigue siendo la misma cantidad, 22 millones, y seguiremos conversando con el Congreso. Y nos vamos a asegurar de conseguir los fondos adicionales para que esta nueva vacuna tengamos los recursos para producirla antes del invierno. Sabemos lo crucial que ha sido vacunar oportunamente a las personas. Pero hemos tenido que redirigir ciertas partidas, por ejemplo, en las pruebas gratuitas. Es crucial seguir teniendo estos fondos para continuar un paso al frente en este proceso, para el tratamiento de personas afectadas, para ayudar a la gente. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones, vamos a mantener las líneas de comunicación abiertas. Consideramos que es sumamente importante. En cuanto a la campaña de vacunación con el refuerzo bivalente, bueno, no hay fotos, así que tenemos que asegurarnos de que el Congreso actúe. El Congreso tiene que actuar para que tengamos más fondos para enfrentar el COVID. ¿Una última? Forbes está informando que una empresa china estaría pensando utilizar sus recursos para rastrear la ubicación física de estadounidenses por usar TikTok. ¿Considera el gobierno que el uso de TikTok es un riesgo de cara a las elecciones? Le puedo decir lo siguiente, yo no he visto esos reportes, pero en términos generales al presidente le preocupa el poder de las plataformas de redes sociales y su influencia en nuestras vidas diarias. Y ha sostenido desde hace mucho tiempo que estas plataformas deben ser responsables por los daños que causan. El presidente apoya reformas fundamentales
incluyendo reformar la sección 230, como ha dicho varias veces. Su posición a este respecto no es nueva y es algo que él ha dicho durante su campaña. Su posición sobre este caso específico no lo puedo comentar desde aquí, así que yo lo dejo ahí en cuanto a su perspectiva general de las redes sociales. En cuanto a estas aparentes implicaciones entre TikTok y la seguridad nacional, son algo único y es el primer escrutinio que se hace sobre esto. Se ha mencionado TikTok varias veces. ¿Van a seguir usando el presidente y la Casa Blanca esta plataforma? Déjeme hablar con el Consejo de Seguridad Nacional, con el equipo, para comentarle su inquietud y le responderemos. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.